La Fiscalía, la Procuraduría y el representante de la víctima en el proceso en que un juez de Medellín absolvió a Santiago Uribe apelarán la decisión porque, según sus criterios, en ella se ignoraron pruebas y, entre otras, se dejó argumentar extra proceso al hermano del enjuiciado, el expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía de las Víctimas y la Procuraduría apelaron la decisión del juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera, que absolvió por dudas razonables a Santiago Uribe de su asociación con el grupo Los Dos Apóstoles y uno de sus asesinatos. Los tres le piden al Tribunal Superior de Antioquia que revoque la decisión y lo condene. De un grupo armado ilegal conocido como Los Apóstoles o Los 12 Apóstoles. En su apelación, la Fiscalía calificó la decisión de Herrera como sesgada y reiteró que en ningún momento el proceso judicial se originó por rencillas políticas con la familia Uribe Vélez, como insinuó el juez, que exculpó a Santiago Uribe con los mismos argumentos de su hermano Álvaro sobre su ausencia el día del asesinato de Camilo Barrientos. Santiago siempre estuvo en Manizales durante la feria, donde tenía que llegar antes para llevar los toros de Lidia y luego estar también en todos los eventos, en la clausura y correspondientes actos sociales. Como si la participación del acusado en una feria taurina, que puede durar escasos días, demostrara la falta de responsabilidad del procesado en la comisión de un delito. El fiscal también cuestionó que el juez elogiara como profunda la defensa de Jaime Granados a Santiago Uribe y que señalara que la imputación tuvo alguna variación. Siempre se censuró a Santiago Uribe Vélez por la concertación con terceras personas para cometer delitos. En su apelación, los abogados de las víctimas señalaron que no se tuvo en cuenta la totalidad de los testimonios, así como otras pruebas que mostraban la presunta responsabilidad de Santiago Uribe en la financiación de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, que para 1994 y 1996 causó un elevado número de homicidios y desplazamientos bajo el argumento predeterminante justificativo de la limpieza social. Asimismo, aseguraron que al no tenerse en cuenta todas las pruebas, el juez ignoró los testimonios que daban cuenta de la lista de personas a asesinar por parte de los 12 apóstoles. Y concurrían a reunirse en la hacienda La Carolina con quien confeccionaba la lista original, que no era otro que Santiago Uribe Vélez. Postura que compartió la Fiscalía en su apelación. Los 12 apóstoles, del que hizo parte Santiago Uribe Vélez, se propuso cegar la vida de todas las personas que en su opinión representaran una amenaza real o potencial de sus peculiares convicciones. Ambas partes cuestionaron al juez por no transcribir los testimonios y que su fallo de 219 páginas no tenga citas textuales, pero él mismo ya había explicado que no se quería fatigar. Noticias 1 obtuvo los testimonios de 3 empleados de Hacienda La Carolina de Santiago Uribe que dan cuenta de la existencia allí de un campo de torturas y de la presencia en ella de sicarios de un grupo paramilitar que respondían a las órdenes de él, Ignacio. Mafe, los testimonios fueron recogidos con todas las formalidades del caso por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero ni siquiera fueron mencionados por el juez que absolvió al hermano del expresidente. La Hacienda La Carolina es parte de la herencia paterna de los hermanos Uribe Vélez y en ella ha transcurrido la vida de Santiago Uribe, quien esta semana fue absuelto por duda razonable por un juez de Medellín que ni siquiera mencionó en su sentencia las entrevistas que realizó la Fiscalía en la vereda Los Llanos de Cuiba, de Yarumal, donde está ubicada. Se solicita ubicar y entrevistar a los trabajadores de la finca La Carolina, teniendo en cuenta el listado enviado por el señor Santiago Uribe Vélez de sus trabajadores para el año de 1995. La defensa de Santiago y Álvaro Uribe ha negado la existencia del grupo paramilitar que funcionaba allí, pero los trabajadores de Santiago Uribe la recordaron de inmediato por sus características particulares. Hombre, pero ese cura como era de bueno, hombre, es que los 12 apóstoles, y a uno le contaban, hombre, que era, que estaba con una pistola bajo la sotana. Creía yo que los 12 apóstoles que nombraban eran que cosas pues que buenas de la iglesia, que al enfrentar apóstoles, cuando ya yo vi comentarios como ya distintos, yo dije, ¿quién creía que eso era de la Carolina? Los que sacaron de la Carolina, que eran los sobrinos de Estela, dicen pues que era que ellos habían atracado por ahí un carro o algo así, y entonces los sacaron una noche y los torturaron bastante. Lo dicho por los empleados que pidió entrevistar el mismo Santiago Uribe, dieron cuenta de la acción de grupos armados en la finca y de la relación de mando de Santiago Uribe sobre ellos. Ahí llegan en la noche
y a veces pasaba pues cosas por ahí porque pasaban personas que no tenían que ver con nada y los cogían, les quitaban hasta la ropa. De pronto los mismos, porque los drogaban que eran delincuentes o algo así, o eran guerrilleros. ¿Y quién hacía eso? Lo hacía Sabino, Pelusa. Pelusa también, Pelusa acá en Los Llanos y de Los Llanos a la Carolina y de la Carolina a Los Llanos. O sea que ellos únicamente llegaban a la finca cuando iba a Don Santiago. Sí. Y de entrada, pues que Don Santiago llegaba de escoltas por ahí, policía de Santiago. Pero si Don Santiago llevaba escoltas y policías, entonces ¿qué iban a hacer los dos allá? Los testigos además asociaron las operaciones del grupo Los 12 Apóstoles con un laboratorio de cocaína descubierto por la policía en un predio vecino. Y con la bendición mañanera. Aunque los testimonios cumplieron con todos los rigores de la ley y las víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público los mencionaron en sus alegatos de conclusión, dando cumplimiento a lo solicitado por la Fiscalía Décima Elegante de la Corte Suprema de Justicia, el juez Jaime Herrera Niño optó por no mencionarlos en su sentencia. El juez que absolvió a Santiago Uribe le pidió a la judicatura que le quitara responsabilidad sobre el resto de casos en su despacho y esta accedió. Como tardó casi 4 años en redactarla, escribió a razón de 6 días por página y cometió múltiples errores. El juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, le pidió a la judicatura que lo liberaran de la carga de expedientes que tenía y le nombraran un auxiliar específico para el caso Uribe. Con un solo expediente a su cargo, se tardó 3 años, 9 meses y 5 días para redactar su sentencia absolutoria de 219 páginas. A este ritmo, tardó en promedio 6,2 días en escribir cada página de la sentencia. ¿Cómo? Había un complot orquestado, al parecer por los enemigos, por mis enemigos, y con la connivencia de la Fiscalía. El domingo de la semana pasada, 10 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que el fallo sería favorable a su hermano, 3 días antes de que el juez Herrera Niño terminara de escribir su sentencia. Buscaban involucrar a Santiago Uribe Vélez cuando realmente ellos no tenían nada que decir sobre él. El juez Herrera Niño, no obstante, se excusó por no incluir en su sentencia los testimonios aludidos por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público. Al tratarse de un proceso de más de 16.000 folios y atendiendo a los criterios de pertinencia, este estrado judicial no enunciará la totalidad de la documentación comprendida entre los cuadernos principales y anexos. En la sentencia, no obstante la reducción de su carga laboral, dijo que para no cansarse no iba a transcribir los testimonios en los que se basaba. A riesgo de fatigar, el despacho no realizará la transcripción de esas piezas procesales y solamente abordará la que conduzca a la certeza que reclama precitada norma. El juez tachó de falsos los testimonios del policía Alexander de Jesús Amaya y el del militar Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, que declaró a favor del procesado absuelto, pero no se percató que ambos habían muerto. Una verdadera joyita del crimen, que a lo largo de su vida no hizo más que generar daño. De otros testigos, transcribió erróneamente sus nombres y a lo largo de la sentencia elogió los alegatos del defensor Jaime Granados, que también es defensor de Álvaro Uribe y quien fue el expositor de la teoría de la persecución que finalmente acogió el despacho. 30 años esté siendo objeto de una persecución simplemente por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, instrumentalizado por esa razón. Las víctimas del Ministerio Público y la Fiscalía anunciaron la apelación, que cursará en el Tribunal Superior de Antioquia y en últimas ante la Sala de Casación de la Corte Suprema.